Somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Somos el equipo 4. En este video les presentaremos el tema de arquitectura de base de datos. En la arquitectura de base de datos podemos encontrar 4 niveles. El primero de ellos es el de usuarios, el segundo lo constituye el procesador de consultas, el tercero es el gestor de almacenamiento y por último se encuentra la base de datos. En el primer nivel, que lo constituyen los usuarios, se encuentran 4. El primero de ellos es el administrador de la base de datos, el cual se encarga de operar a base de herramientas de administración lo que es la base de datos. En el segundo puesto se encuentran los usuarios sofisticados. Los usuarios sofisticados se encargan del análisis como tal de la base de datos. En el tercer puesto tenemos a los programadores, que básicamente son los que desarrollan todo el código para la base de datos, son los que se encargan de la creación de base de datos. Y por último tenemos a los usuarios, que estos más que otra cosa son las personas que se dedican tanto a hacer registros en la base de datos, a almacenar datos en bases de datos y entre otras cosas. Para el segundo nivel nos encontramos con el procesador de consultas, en el cual el administrador usa un intérprete de lenguaje de definición de datos. De esto, el de usuario sofisticado, que en este caso es el analista de la base de datos, usa también, en este caso, un lenguaje de manipulación de datos. Para lo que es el programador, utiliza un compilador y un enlazador. Esto constituye para que el programador, al momento de hacer la base de datos, pueda enlazarla ya sea con cualquiera de las bases de datos, sea MySQL, PHP, cualquiera de ellas, pueda tener un enlace con la base de datos. Y en este caso, lo que serían los usuarios básicamente se encargan de usar solamente lo que el programador ya hizo, que puede ser tanto como para un registro de cosas, puede ser como para que metan datos, su edad, su oficio, números de teléfono, lo que sea. Y todo esto lo engloban en un código de objetos de bases de datos. Para esto, en este caso, los códigos también se encarga el programador de hacerlos, y todo esto constituye un motor de búsqueda. El siguiente tema a desarrollar es el gestor de almacenamiento. El siguiente de esta arquitectura es la gestión de memoria o administración de memoria. Este es el acto de gestionar la memoria de un dispositivo informático, el proceso de asignación de memoria a los programas que la soliciten. La gestión de la memoria principal de una computadora es una tarea de suma importancia para el funcionamiento de la misma. El siguiente es el gestor de archivos. Es un programa informático que proporciona una interfaz de usuarios para administrar archivos y directorios. Las operaciones más comunes realizadas en archivos o grupos de archivos, incluyendo crear y abrir, es también cambiar nombre, copiar, mover, eliminar y buscar archivos, así como modificar sus atributos, propiedades y permisos de acceso. El siguiente es gestor de autorizaciones e integridad. Este comprueba que se satisfagan las restricciones y la autorización de los usuarios para tener acceso a los datos. El siguiente es gestor de transacción. Esta unidad lógica de procesamiento de la base de datos, incluye una o más operaciones de acceso a la base de datos, que puedan ser de inserción, eliminación, modificación o recuperación. El siguiente tema a desarrollar de la arquitectura es la base de datos. El siguiente de este tema es el índice. Es una estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones por medio de identificador único de cada fila de una tabla, permitiendo rápido acceso a los registros de una tabla de una base de datos. El siguiente es un diccionario de datos. En él se encuentra la lista de todos los elementos que forman parte del flujo de datos de todo un sistema. Los elementos más importantes son flujos de datos, almacenes de datos y procesos. El diccionario de datos guarda los detalles y descripciones de todos los elementos. El siguiente de esta estructura es el dato. Este es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados por su consulta. El último son los datos estadísticos. Son números que pueden ser comparados, analizados e interpretados. El campo del cual son tomados los datos estadísticos se identifican como en la población o en el universo.